Hola, si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campana, gracias. Esto es un tipo que él está en su lecho de muerte. El tipo está que no da más, él se está muriendo. Entonces, él llama a su mejor amigo. David, ven acá, ven, que necesito que me haga un último favor. Claro, loco, tú sabes, tú eres mi mejor amigo. Yo sé, tú te estás muriendo, pero yo hago lo que sea por ti. Oye, lo que sea, Juan, yo hago por ti. David, yo quiero que el último favor que tú me hagas antes de yo morirme sea que tú vayas a mi cuarto y me busques mis 2 par de medias favoritas para yo ponérmelas antes de yo morirme. Nada, entonces el tipo agarra y se va y deja a su mejor amigo ahí que se está muriendo. Está ahí guindando los tenis casi ahí en la cama, así, todo sagando. Entonces lo que él va caminando a buscar los 2 pares de medias, él se queda pensando, dice, pero ven acá, yo siempre he querido como ligarme con las hijas de mi mejor amigo. Déjame yo aprovechar esta oportunidad. Entonces el tipo procede y se va caminando para la habitación de las hijas de su mejor amigo que está en su lecho de muerte. Y se para en la habitación y se queda mirándola así, pensando todo lo que él quiere hacerle a ella. Entonces ellas no se dan cuenta que él está ahí mirándola. Y de repente lo miran y le dicen, ¿y qué tú haces ahí? Ay, pero ¿y qué? Tú eres pervertido. ¿Qué tú estás brechando? Deja de mirarnos. ¿Y qué? Ay, Dios. Quédate con papi, que tú sabes que papi se está muriendo. Quédate con él. Y él se queda pensando en todo lo que quiere hacerle. Y viene y le dice, ustedes no me lo van a creer, pero el último deseo de su padre fue que yo estuviera con ustedes 2. ¡Ay, Dios! Papi nunca diría eso. Tú eres fresco. Sí. Oh, ¿ustedes no me van a creer? Espérense que lo voy a llamar. Entonces, el amigo que está en su lecho de muerte coge el celular. ¡Aló! Entonces le dice, Juan, ¿es una o son las 2? Y viene Juan y le responde, yo te dije a ti que son las 2, no es una. Sabes que en una ocasión hay un viejo que está loco por fumarse un cigarro, pero que él no puede salir de la casa por la edad y eso. Entonces él viene y llama al sobrino. ¡Mi hijo! El sobrinito responde, dígame, abuelo. Mi hijo, venga pa' que... Tome estos 10 pesos y con estos 10 pesos usted vaya al colmado, me va a comprar un cigarro y lo otro de menta. Está bien, abuelo, está bien. Yo voy al colmado y le voy a comprar el cigarro y los 5 de menta, está bien. Mi hijo, vaya al colmado, no se lo olvide, dese rápido. Y lo que él va para el colmado, comienza a cantar. Te mató que tú, porque tú no estás, tú te ves como y yo la tata, yo estoy todo, colona o chimbilu. ¿Qué pasa? Que cuando él entra al colmado, él viene y le dice al colmadero, oye tú, dame un cigarro y 5 de menta. Y el colmadero procede, le da su cigarro y le da los 5 de menta. Entonces el colmadero dice, dame los cuartos. Mierda, y los 10 pesos. Ay. Y viene y sale del colmado. Ay, abuelo, me va a matar. Se me perdieron los 10 pesos. Ahora yo no puedo llegar sin los 10 pesos, ni sin la menta, ni sin el cigarro. Ay, ¿qué yo voy a hacer? Y el niño está apurado, que no sabe lo que va a hacer. Entonces se queda pensando, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer la que vinieron 2 atracadores, me atracaron, me entraron a trompar y se me llevaron los 10 pesos. Entonces la agarra y viene y coge una botella y se la pone en la cabeza. Y se rompe el poloché.
Entonces agarra y coge para la casa con el polocheto roto y todo con sangre, todo sudado, se entra a trompar y llega abatido a la casa. Y llega y le dice al abuelo: abuelo, usted no sabe lo que me pasó, abuelo. Vinieron 2 atracadores, me entraron a trompar, me cerraron a botellazo y se me robaron los 10 pesos, abuelo. Y el abuelo se queda mirando y le dice: mi hijo, mira, los 10 pesos se te quedaron ahí en la mesita. Bueno, señores, esto era una señora que tenía una hija en Estados Unidos. ¿Qué pasa? La hija, como costumbre, la llama al celular. La doña, para poder hablar con ella, tenía que subir una montaña, ya que era un campo. Y la doña sube la montaña. Y cuando está por fin ya arriba de la montaña, coge el celular y le dice: ¡aló! Mi hija, dímelo. Ya te escucho bien, cuéntame. Ah, sí, mamá, le estoy llamando para ver cómo están allá en el campo y eso. No, aquí estamos sumamente bien, súper bien, mi hijo. Los nietos, los 30 nietos que tengo, ahí están. El lío es que yo soy la que lavo y como tú has de entender, estoy lavando a mano. Y yo le estoy pidiendo a Dios que haga algo. La hija se despide y al escuchar eso como que la conmovió. Y pues decide comprarle una lavadora. Y dentro de la lavadora entra una licuadora para no hacer mucho bulto y que el paquete que ella iba a enviar de Estados Unidos al campo le saliera un poco más económico. Bueno, pasó un mes y la hija llama de nuevo a su vieja a ver cómo le fue con la lavadora y le dice: aló, mami, ¿y cómo te fue con la lavadora? Y le dice la vieja: muy bien, mi hija, me ha ido con esa lavadora. No tengo queja. Ahora bien, la chiquita que me mandaste junto con ella no sirvió, me está desbaratando todos los panties. Señores, yo soy Daniel Dinamita. Señores, ustedes saben que todo el mundo tiene una creencia de algo. Nosotros los católicos estamos seguros que el agua bendita bendice todo. Este es el tipo que es muy creyente y compra un carro y lo lleva para donde el padre para que el padre se lo bendiga. Cuando llegan del padre le dice: padre, usted sabe que yo soy un tipo trabajador y que siempre vengo a la iglesia. Claro, hijo mío, yo sé que tú eres un hombre muy trabajador. De eso estoy seguro. Yo estaba en un trabajo ahí, padre, y dando lo mejor de mí y fíjese, me cancelaron. Y con la liquidación que me dieron, compré un carro. ¡Wow, hijo mío! En 2 segundos me has contado tu vida entera. Dime, hijo mío, ¿qué caramba es lo que quieres? Mire, padre, realmente yo voy a hacer Uber con ese carro. Y yo quiero que usted me bendiga al timón. Usted sabe que uno anda en la calle, siempre se aparece un loco en el medio y ya uno tiene que fracasar. Entonces usted me le echa un poco de agua bendita y yo tengo más o menos la fe y el control. Pero hijo, lo hubiera dicho antes y no hubiéramos evitado este largometraje. Hagámoslo breve, que tengo el tiempo medido el día de hoy. Bueno, el padre y el tipo llegan al parqueo donde el tipo tiene el carro. Sí, porque el tipo no quería montarse en el carro sin que el padre se lo bendiciera. Padre, como le dije, bendígame el timón y ya, usted le echa un chin de agua bendita y ya, usted se va. Dice el padre: bueno, hijo, te dije que tenía el tiempo encima. Vamos a darle. Ya, hijo, le eché el agua. Nos vemos. Padre, excúseme, ya que estamos aquí adentro y usted me le echó agua al timón, usted sabe que hay muchos borrachos impertinentes que se montan en los carros, me botan un vaso de cerveza, hay niños que vienen y hacen desarreglo, usted sabe, los asientos, vienen, me lo rayan. A veces usted me le echa este asiento de adelante aquí y un chin a lo de atrás, un poco de agua. Te dije que tengo el tiempo medido, pero ok, vamos a hacerlo. Hijo, ya los asientos están bendecidos. Bendiciones y queda con Dios. Yo estoy muy agradecido con usted, pero hay un fallo ahí, padre. ¿Y cuál es el fallo, hijo mío? Se me olvidó el frente, padre. Usted sabe, el frente del carro. Hay que bendecir eso, padre. Usted sabe, siempre aparece un impertinente y usted no quiere que su hijo se mate. Ahí está, te bendije el frente, ya tú sabes, hijo. Queda con Dios. Padre, pero yo no encuentro qué hacer en mi vida. Padre, pero usted sabe que los zapatos del carro son la goma. Y mire, yo estoy casi pinchado. Usted no me ha bendecido eso, padre, la goma, ya. La goma, padre, ya. Yo no quiero estar pinchado. Pero santo Dios, ¿y qué es lo que tengo que pagar con este hijo?
Padre, no pague nada y échale un chin de agua bendita a eso y terminamos ya. Ahí está, me fui. Padre, como usted está por ahí atrás, écheme un chin de agua al baúl. Ahí mismo tírame un chin también para que no me lo choquen por detrás, usted sabe. El padre se ha enojado de mala manera y ha agarrado al tipo por el cuello. Ven acá, hijo mío. ¿Tú quieres que te lo bendiga o que te lo lave por completo? Paga un carruaje. Esto era una vez que están dos amigos conversando y le dice uno al otro: pana, usted no sabe que los otros días estaba yo pescando y agarré una tilapia de 300 libras. Dice el diablo, no relaja. Dice, pues eso no es nada, compadre. Los otros días estaba yo joyando en el patio de mi casa y hay una Harley Davidson de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es nada, tenía hasta la luz prendida. Dice, compadre, le voy a bajar 100 libras a la tilapia para que le apague la luz a la Harley Davidson. En una cárcel cualquiera hay un dominicano y un haitiano preso. El dominicano le dice al haitiano: Bonsoir, oye, ¿qué es lo que es? Si tú ves que a mí me bajan para allá para darme libertad y me la dan la libertad, tú vas a repetir todo lo que yo dije para que te la den a ti también. Ah, papá, pero claro, si yo ve que jueza a ti da libertad, yo voy a repetir lo mismo que tú decís. Así es, papá, ya tú sabes, entonces tú vas a repetir lo mismo que yo dije. Mientras tanto, ya en el juzgado... Silencio, silencio. A ver, que pase José, el acusado de haberse robado un caballo. José, ¿qué usted tiene que decir? Mire que lo que es, señor juez. A mí me acusan de haberme robado un caballo. Pero ese caballo llegó a mi mano siendo un potriquito chiquititico. Y yo con buena agua y buena hierba. Y se convirtió en un caballo grandototote. Dice el juez: Yo no veo ninguna culpa en usted. Así que queda en libertad. Que pase el próximo. Diga, señor juez. A usted se le acusa de haberse robado una escopeta. ¿Qué usted tiene que decir respecto a eso? Ah, pero eso está claro, mira, señor juez. Esa escopeta llegó a mi mano siendo un revolvito chiquitico. Pero yo da buena agua y buena hierba y se convirtió en una escopeta grandototota. Culpable, enciérrenlo.